Muy buenas noches. El cártel de Sinaloa llegó en una caravana a Chiapas para tomar el control de varios municipios. Un ejército, y aquí entre comillas digo ejército, de hombres encapuchados con armas de grueso calibre desfiló por las calles, mientras los pobladores los recibieron entre aplausos. Usted puede ver estas imágenes que nos manda nuestro productor y que circularon como la pólvora en redes sociales. Desde luego no se vieron elementos de la Guardia Nacional ni policías estatales o municipales. La gloriosa entrada del ejército de Sinaloa a Chiapas. ¡Qué barbaridad! Vamos a debatir este tema con nuestros colaboradores de los martes. Paula Sofía Vázquez. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Carlos Bravo, regidor, vía remota. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y Violeta Vázquez. Violeta, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, déjame empezar contigo, Violeta. Es una imagen muy dura, ¿no? Y muy descarnada de la falta de un Estado donde entonces el crimen organizado se apodera de esos territorios. Narcoestado hemos escuchado estos días acompañando esas imágenes. Bueno, yo creo que hay que tomar todas estas cosas con un granito de sal. Ok. La verdad es que ninguno de los que estamos en esta mesa, incluyendo a Carlos que está vía remota, conocemos ese territorio, ¿verdad? O sea, tenemos imágenes parciales de lo que nos ha llegado por medio de 3 fuentes, básicamente. Yo lo he visitado, ¿eh? No, bueno, sí, pero que digamos que no hemos estado allí en labor de investigación. De periodística. Sí, de periodística para nada. Entonces, pero nuestra información proviene de 3 fuentes. Viene de los medios corporativos, tipo el Reforma, el Universal, que más o menos reportan esto que estamos diciendo, ¿no? Una entrada de convoys 20 camionetas, si no me del recuerdo. cártel de Sinaloa, recibidos entre aplausos. Sí. Luego están las fuentes oficiales, ¿no? Sí. El presidente en la mañanera adelantándose a las preguntas, diciendo esto es una labor de propaganda para lo que los cárteles son también muy buenos y es parte también de su labor. Y por otro lado están los periodistas, los reporteros que sí están en ese territorio y que han estado durante más de 20 años y que han atestiguado cómo entró el cártel de Sinaloa desde por lo menos el 2004, ¿no? Y aquí me refiero a los trabajos, por ejemplo, de Ángeles Mariscal y de Luis Hernández Navarro, que tienen una percepción mucho más pues a flor del terreno, ¿no? De lo que ha estado pasando. Y yo creo que antes de adelantar cualquier conclusión, me parece que de estas 3 fuentes es como nosotros aquí desde la capital podemos hacernos una idea de qué es lo que está pasando. Déjame agregar una cuarta, que es creo que por donde más nos enteramos todos, que son las redes sociales. Las redes sociales que también vienen un poco editorializadas, ¿no? Por estos medios. Pero digamos, ese video circuló, se hizo viral por muchos lados, ¿no? Así es, y no se hicieron virales, en cambio, otros videos donde sí está la Guardia Nacional, la Policía Estatal, el Ejército, también tratando de disuadir un bloqueo de pobladores que tratan de impedirles el paso. Esto fue en el poblado de La Grandeza. Por ejemplo, lo que reporta Ángeles Mariscal en Aristegui Noticias no es para nada una entrada muy grandilocuente. Lo que ella reporta es pobladores que fueron obligados a hacerles valla y que estuvieron ahí porque previamente han sido sometidos también, pues, tanto por el cártel de Sinaloa como por el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, por eso digo que todas las conclusiones a las que lleguemos, sobre todo se lo digo a la audiencia, ¿no? Tienen que saber de dónde vienen nuestras conclusiones, de una información muy parcial, que es la que nos llega, y de la que estamos tratando de reconstruir un sentido. Cambia, o sea, a mí, digamos, vamos a tomar por buena la hipótesis de que estaban obligados, de que no fue espontáneamente que los recibieron con aplausos y vítores, sino que estaban obligados. Pues también está jodido eso, Violeta, ¿no? Sí, pero sí creo que hay una obligación de precisión, ¿verdad? Es que no es lo mismo decir, tienen una base social que lo recibe, que puede ser que sí la tengan parcialmente, pero también es cierto que tienen pues sumisión de parte de personas a las que extorsionan y a las que les cobran piso. O sea, que también te obliguen a ir a echarle vítores al crimen organizado,
pues también está muy mal. No, es terrible. Yo no estoy diciendo que ninguna de estas tres fuentes haya una historia reconfortante. O sea, siempre son hechos muy graves y sobre todo está en medio la vida de personas. Pero lo que quiero decir es no hay una sola narrativa y por lo tanto no podemos llegar a una sola conclusión, como por ejemplo esto ya es un narcoestado, porque sí ha habido una respuesta estatal. Hoy se mandaron 800 elementos. Sí, tan es así exacto que hoy hubo una reacción del Estado. Paula. Yo me puse como a investigar un poco, irme un poco como a los temas teóricos de ver cuál es la configuración del Estado fallido. Porque dentro de las muchas cosas que hemos escuchado ahorita es narcoestado, pero también Estado fallido. Sí. ¿No? O sea, una de las cosas. Y creo que, sobre todo me gusta mucho la definición que tomó O'Donnell, de decir, igual y el Estado fallido no es completamente fallido, pero va como a manchas de leopardo en donde hay lugares donde el Estado ya es fallido. Y creo que hay dos elementos que a mí me parece que esta entrada victoriosa ejemplifican, ¿no? El primero, pues que el Estado pierde el monopolio de la violencia. Sí, claro. O sea, que aquí, independientemente de si obligados o no obligados, que haya dos grupos que se estén enfrentando, se estén peleando por una plaza, sin que haya una intervención del Estado y haya una contención del Estado, y que los propios pobladores, yo no he estado en la zona, pero tengo desde 2020 en contacto con muchísimos artesanos, sobre todo los altos de Chiapas, y yo sé que desde 2020 no se les pudo visitar porque ya la zona estaba muy peligrosa, estaba muy caliente, no podían salir de sus casas, no podían bajar de sus poblaciones y ellos, los cárteles están aquí, no podemos salir de nuestras casas. Y eso pasa pues desde 2020. Aquí nada más un dato de paréntesis. En 2010 Chiapas era la tercera entidad más segura del país. Con los propios datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, era la tercera entidad más segura del país. Y la otra, pues que los habitantes del territorio ya reconozcan a una entidad que no es el Estado para solucionar sus problemas, ¿no? Aquí estamos viendo que igual y coercionados o no coercionados, pero están saliendo a decir qué bueno que este cártel nos liberó de este otro cártel. Y yo creo que ahí pues ya estamos hablando de que se configuran elementos que solo te recuerdan, o sea, viendo estas imágenes, a mí lo que me recuerda a Colombia en los 90, cuando entraba Pablo Escobar a los pueblos y salía la gente a aplaudirle. Yo no sé qué tan genuino o no genuinamente, pero creo que estamos ya... Fernando Vallejo lo dijo a principios de los 2000, ¿no? México va camino a la colombianización. Y creo que estamos ahí y que además Chiapas ahorita es un ejemplo como muy claro, pero no es tan diferente a Guerrero, donde el narcotráfico controla los suministros y la provisión de bienes y servicios. No es lo mismo, no es diferente a Baja California, donde la alcaldesa... Son manchas, dirías tú, que mencionas, ¿no? Sí, donde la alcaldesa despacha en un cuartel militar porque ni siquiera la propia alcaldesa le pueden garantizar integridad y seguridad. Y yo creo que me parece que el fundamento básico del Estado tiene que ser, pues, acto de garantizar integridad y seguridad. Carlos, me gusta mucho esta definición que nos recuerda Paula Sofía de que el Estado fallido no es que sea completamente fallido, sino que puede ser manchas, como Leopardo dijiste, ¿no? Y creo que sí estamos viendo eso en algunas regiones de México, Carlos. Sí, yo quisiera empezar justo donde lo dejaba Paula, ¿no? De alguna manera reconociendo que lo que está pasando en Chiapas es una expresión muy local, pero de un fenómeno o una dinámica que no es exclusivamente local. A mí me parece que tenemos que evitar a toda costa la interpretación tan típica de los poderes en turno, como la hubo con Calderón, como la hubo con Peña Nieto, como ahora quiere haberla con López Obrador, de que se trata de hechos no tan graves, aislados o sacados de contexto. Yo creo que tenemos que hacerle justicia a la gravedad de lo que se está viviendo a nivel de territorio en distintas regiones del país, no solo en los municipios de la Sierra Chiapaneca que están en la frontera con Guatemala. Hoy nos convocaste a hablar de eso, del caso concreto de Chiapas, Leo, pero insisto, también están ocurriendo cosas muy graves y que de pronto se parecen con todas las distinciones regionales y tal, a lo que pasa en Guerrero, en Michoacán, en Zacatecas, en fin, en multitud de lugares por toda la República. Y quizás antes de entrar a la disputa entre las narrativas, podemos hablar de hechos que no están disputados. En Chiapas, lo sabemos, ha habido, llevamos un tiempo en un enfrentamiento entre grupos criminales
que ha dejado un saldo para la población, lo sabes bien, Leo, de robos, secuestros, extorsiones, desapariciones, reclutamiento y desplazamiento forzado, ¿no? O sea, y esto, digamos, el desplazamiento forzado en particular no es una cosa nueva. Chiapas ha tenido ese problema casi endémico por problemas de tierras, por el problema de la guerrilla, de conflictos religiosos, ¿no? Pero nada más en mayo pasado, en la zona de la frontera con Malapa, hubo 3,000 personas desplazadas. Y cada tanto, yo creo que nuestra audiencia debe recordarlo muy bien, cada tanto escuchamos noticias de bloqueos, de balaceras, incendios, ¿no? Que buscan hacerse como del control de la zona, no solo por su valor estratégico, por el tráfico de drogas y de personas, sino también por la posibilidad de explotar, de expoliar sus recursos naturales, además del tremendo potencial que existe para la extorsión y para el reclutamiento, que representa una población mayoritariamente empobrecida. Estaba checando los datos, más del 70% de la población de Chiapas es considerada pobre y que queda, pues en ese sentido, en una posición de mucha vulnerabilidad, además, por la política de seguridad, de dejar hacer, dejar pasar, con la que este gobierno trata, vamos a decirlo así, como de disuadir sin enfrentar a las organizaciones criminales, en este caso el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Lo decía también Paula, la verdad es que entre 2011 y 2021 los homicidios se triplicaron en Chiapas. No son muchos comparados con otras regiones del país, eso es verdad, pero la tendencia de todos modos es muy preocupante en términos proporcionales. Y yo creo que si nos vamos a tomar con granitos de sal, digamos, las distintas fuentes que están contribuyendo, digamos, a construir las narrativas, pues lo mismo tenemos que hacer realmente con la respuesta del presidente López Obrador, que tampoco está ahí, que desde luego que tiene un interés político como tuvieron los presidentes antes que él, de minimizar, de relativizar. Y yo lo que diría es que con quien tenemos nuestro principal deber o lo que debemos hacer es escuchar con mucha atención las voces de quienes están ahí, de quienes sí conocen la prensa local, las iglesias, los maestros, los activistas, las voces a ras de tierra. Muy bien. Y la verdad es que lo que dice la voz a ras de tierra no coincide para nada con lo que está diciendo el presidente. Bueno, yo creo que en la política, pues el gobierno trata de minimizar estos casos y la oposición siempre trata de maximizarlos. Pues así es la política, así ¿no? funciona. Si estuviera López Obrador, la oposición, pues estaría tratando de maximizar lo que pasó, y si estuviera la oposición en el gobierno, minimizarlo, ¿no? El problema es que aquí en medio está el pueblo de Chiapas, ¿no? Sí, el problema es que, como dijimos hace rato, hay vidas de por medio. Lo que yo estoy completamente de acuerdo con Carlos en que hay que tomar en cuenta lo complicado de un territorio que por un lado pues, tiene recursos naturales para explotar al por mayor, tiene una diversidad cultural impresionante. Precioso, y también un montón de lenguas, que por cierto por ahí me pasaron un dato sobre cómo se usan las lenguas indígenas precisamente como un activo para muchos de estos grupos delincuenciales. A ver, cuéntanos eso, ¿cómo? Bueno, me lo contaron, digo, no es no tengo un dato muy duro, pero sí es una anécdota, ¿no? Pero pues que se usan, por ejemplo, los celtales, ¿no? Algunos grupos los consideran un activo porque los otros grupos no entienden la lengua, ¿no? Como lenguaje de historia de los navajos. En fin, es decir, que todo juega, ¿no? En Chiapas todo juega. Los conflictos interreligiosos, conflictos intercomunitarios, entre otras razones, y el hecho de que sea una frontera. Todos esos son variables que, como dije, lo convierten en un territorio complejísimo que yo la verdad no me atrevo a decir que sé exactamente cómo son todas esas dinámicas. Lo que sabemos con más fidedigno es, en efecto, lo que nos reportan quienes han estado trabajando ahí desde hace, como dije, más de 20 años. Sin embargo, hay algunas piezas que a mí sí me gustaría recuperar, que no sé cómo juegan en todo esto, pero por ejemplo, en 2022 hubo, no sé si ustedes lo recuerdan, una balacera
en San Cristóbal, sí, ¿no? ¿cómo no? En un Walmart. Sí, sí, claro. Y de ahí empezó a haber balaceres y enfrentamientos en la salida a Comitán casi semanalmente. Sí, sí, sí. Se implementó en septiembre de 2022 un plan integral que agrupaba muchas de estas organizaciones de las que está hablando Carlos, organizaciones religiosas, organizaciones civiles, además de instituciones estatales. Y esos enfrentamientos, por lo menos en esa zona, han parado, ¿sí? Es decir, yo no estoy diciendo, no se me tergiverse, que ya se soluciona el problema, claramente no. Pero sí creo que hay ciertas respuestas estatales que no podemos simplemente decir que no existen. Sí existen y algunas van probablemente, igual como dice Paula, a manchitas de leopardo, van solucionando, por lo menos en algunos territorios. Van desdibujando las manchas, digamos. Por ejemplo, ¿no? Esa sería una manera de verlo. Hay otras cosas también que tomar en cuenta. Lo que mencionaba el presidente, la disminución de la pobreza en Chiapas. Chiapas, de esto de lo que hablamos hace unos programas, el estado en el que más disminuyó la pobreza fue en Chiapas, ¿no? Sí. Y también es verdad que en la encuesta de victimización y percepción de la inseguridad, la gente en Chiapas, y esto es una encuesta del INEGI, ¿no? Sí, sí. La percepción de inseguridad en Chiapas es muy por debajo de la media nacional. O sea, si el 60%, que 60.5% del país cree que la inseguridad es uno de los mayores problemas, en Chiapas esto es el 39.1%. Entonces, quiero decir que no estoy desmintiendo con esto que hay un problema grave de seguridad y un problema de acción del Estado, pero sí creo que no podemos simplemente saltar a la conclusión de que el Estado está ausente o fallido o que no está haciendo nada. Más bien hay que explicar qué es lo que ha funcionado y qué es lo que no. Y yo creo que no podemos tampoco abstraernos del hecho de que Chiapas va a tener elecciones de gobernador, ¿no? O sea, y este estado siempre que hay elecciones, ¿no? O sea, se empieza a poner, empieza a haber problemas, para ponerlo muy sencillamente, Paula, ¿no? Yo ahí qué bueno que me pusiste ese tema. Pero, yo, una anotación antes, ¿no? Sí. O sea, lo que dice Carlos, si de 2011 a 2021 es cuando más ha subido la violencia, nada más le recuerdo a los dos gobernadores que han sido. Manuel Velasco, ex corcholata de Morena, Partido Verde Ecologista, fue gobernador. Sí. Y ahora Rutilio Escandón Morena. Ajá. Entonces, una de las cosas que yo estuve leyendo de estos periodistas, la verdad es que ahí sí, paréntesis, y yo creo que no podríamos... Hay un reconocimiento infinito a estos periodistas que literal se están jugando la vida por seguir reportando en estos lugares. ¿Tienen los nombres para que la gente los... Distintos nombres, sí. O sea, pero los busca uno en el internet y... Sí, yo digo que Luis Hernández Navarro es quien mejor conoce el territorio. ¿Él es el de La Jornada? Él es el de La Jornada, sí, así y Ángeles Mariscal, que publica en Chiapas Paralelo y en Aristegui. Ok. Yo estuve revisando otros, les doy los nombres, los pongo en el Twitter luego. Sí. Pero yo creo que mi reconocimiento a ellos que están reportando desde una zona donde la conflictividad es complicada, donde han muerto defensores de derechos humanos, donde, o sea, es una especie de zona de guerra, ¿no? Y uno de ellos decía, ninguna autoridad ofrece garantías para la seguridad e integridad de las personas, ¿no? O sea, yo no digo que no se estén haciendo cosas. Yo creo que sería muy injusto y poco serio decir que no se están haciendo cosas. Pero parece que más reactivos, ¿no? Más reaccionando. Más reactivos y además creo que vinculándolo con el tema de las elecciones, una de las denuncias que se hacen repetidamente es que en 2021 los cárteles influyeron en los procesos electorales. Que influyeron en quién se elegía de candidato, que influyeron en quiénes quedaban y que se presionó a los electores para votar por ciertas opciones políticas. No tengo idea cuáles en específico, pero creo que esto ya nos pasa a un tema en el que hablábamos el otro día, los esquemas de gobernanza criminal. Ya estamos hablando de qué va a pasar en un proceso electoral donde los cárteles están influyendo en el voto de las personas. Perdón, ¿qué está pasando? Eso es del 2021, eso lo reporta Ángeles Mariscal desde el 2004. Aquí el reportaje y las denuncias y las nulidades electorales son a partir de 2021. O sea, en 2021 ya se empezaron a anular por injerencia del crimen organizado procesos electorales. Porque sí, irregularidades pero muchas. Ya tenían un marco legal para... No siempre, porque es nulidad por principios. Las nulidades, o sea, ya decir, se influyó de manera directa y hay determinancia, parten de 2021.
Entonces, creo que aquí no solo nos debe preocupar el tema ya de la violencia y de si hay contención en el tema de los ataques y de la integridad física, que evidentemente es lo más importante, pero también cómo va a gobernarse, cómo va a haber gobernabilidad, cómo va a haber democracia, cómo va a haber seguridad, cómo va a haber derechos, con unos partidos y unos candidatos que no sabemos, no tenemos la certeza de que no están involucrados ahorita con el crimen organizado. Yo la verdad cuando veo la problemática de un estado como Chiapas, que no solamente ahorita el tema de los carteles, sino todo lo que ustedes decían, conflictividad religiosa, intereses económicos encontrados, depredación ambiental, en fin. Yo la verdad me pregunto, bueno, ¿por qué se pelean por gobernar un lugar como Chiapas, no? O sea, porque vaya que hay varios en la fila, ¿no? Porque es rico. Porque es rico. Pero sí, o sea, entonces, ¿por qué? Porque quieren robar, estás diciendo, o porque hay muchos recursos, pero pues, sentarte en esa silla de gobernador de Chiapas, a lo mejor te deja mucha lana, pero también muchas canas. Yo creo ¿no? que nadie se sienta con ganas de resolver problemas. Bueno, y entonces los problemas se van agudizando, ¿no? A ver, Carlos, ¿cómo ves tú? Mira, yo quisiera retomarlo anterior sobre la importancia de escuchar las voces a ras de tierra. Sí. Porque, digamos, preparándome justo para esta intervención, me puse a ver que desde hace tiempo se reporta en la prensa la existencia de organizaciones como el llamado Cártel de San Juan Chamula o los motonetos en San Cristóbal de las Casas, ¿no? O sea, la prensa ha tratado de hacer su trabajo, pero también ha tenido que silenciarse por temor. Justamente el domingo hubo un reportero afincado en la zona y que es muy respetado en el gremio, Isaí Mandrujano, que colabora con frecuencia en la revista Proceso, que estuvo tuiteando mientras ocurría justo esta entrada digamos, este desfile casi militar del cártel en la región, y él decía que, bueno, pues ahí ambos grupos, los dos cárteles que están peleando, manipulan, controlan, coaccionan, amenazan y están constantemente presionando a la población, digamos, para meterla dentro de sus intereses de guerra y su disputa por el territorio, ¿no? Y él decía, y lo cito literal, ante la ausencia del Estado, cada sector de la población le aplaude a su cártel favorito, que lo tiene sometido. Y colegas periodistas de la zona mejor se silencian, se van o se dedican a otras actividades que no tienen que ver con el periodismo, porque en los retenes revisan los celulares, chats, contactos, fotos, videos, nada se les escapa. También recuerdo, y seguramente ustedes también lo recuerden en nuestro auditorio, que hace no tanto hubo un reportero que confrontó al presidente en una mañanera, sí. Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV, sí. Y lo confrontó después del asesinato de un defensor de derechos humanos en la región, llamado Arnulfo Cerón. Y bueno, pues a propósito del clima de violencia en torno a esto, y el presidente lo que se dedicó a hacer, a pesar de toda la información pormenorizada que le dio este reportero, que conoce la zona, que lleva años cubriéndola, entonces el presidente se dedicó a decir que era politiquería, que no es que estaban exagerando y tal. Y yo creo que aquí es muy importante notar también cómo en la reacción del presidente en particular hay un efecto de desplazar el tema de la conversación, de la gravedad de los hechos, como a las intenciones de quienes los están informando o quienes los están discutiendo, ¿no? Y eso de alguna manera, pues, ¿dónde nos deja en términos de opinión pública, de reacción? Tú lo decías ahorita, de las vidas de los ciudadanos, ¿no? En términos de rendición de cuentas, de atención por parte de las autoridades a los problemas. Parece que de pronto al cuestionar la prensa o al cuestionar a la oposición, que es normal que, digamos, ponga el dedo, que señale donde las cosas están saliendo mal, ¿no? Al desplazar la discusión hacia allá, dejamos de discutir lo que está pasando. Y como decían ahorita, en efecto, en Chiapas va a haber elecciones de gobernador y ya sabemos cómo, y no nada más en Chiapas, cómo durante los procesos electorales en muchos estados la violencia sube y hay atentados, hay agresiones, hay incluso asesinatos o desapariciones de autoridades en funciones o de candidatos, de aspirantes. Y esto está realmente muy investigado, muy visto. Sí, claro. Que las elecciones son un momento particularmente delicado,
donde las organizaciones criminales presionan, imponen condiciones, matan, agreden, vetan. Y así es como funciona la gobernanza criminal, así es como se afianza. Sí, totalmente. ¿No? Y esto, insisto, no solo en Chiapas. Y a mí me parece muy importante que no cerremos los ojos ante esto. Es un tema muy desagradable, es un tema que se presta a mucha politiquería, pero más allá de nuestras propias preferencias o de que algunos quieran exagerar o minimizar, no hay ninguna razón legítima para escatimarle importancia y atención. Totalmente de acuerdo. Pues vamos concluyendo. Pues un estado, además de precioso y que tiene grandes cualidades, pero pues siempre ha tenido problemas de gobernabilidad. O déjenme ponerlo así, llevan 30, 40 años. Bueno, se va a cumplir 30 años, dentro de 3 meses del levantamiento zapatista, ¿no? Entonces, digo, es un estado con grandes problemas de gobernabilidad, sin lugar a dudas. Más allá de la frivolidad de sus gobernantes, etcétera, pues gobernar un estado como Chiapas es de verdad. Y ahora, con los 2 grandes carteles enfrentados, pues le añade una dimensión enorme, ¿no? Sí, es un territorio, como dijimos, muy complejo. Su situación fronteriza, además, no le Tampoco, ayuda. Claro, ¿no? O si le ayuda. Y en este contexto no. En este contexto lo hace mucho más grave, pero claro, quiero decir, es parte de su riqueza el estar en esa zona, etcétera. etcétera. Es que la migración también es otro gran problema. La migración, la trata de personas, sí, claro, etcétera. Pero también yo estoy de acuerdo con Carlos esta vez, en que independientemente de la narrativa oficial, que yo creo, o sea, no la echaría en saco roto, o sea, creo que ha habido acciones y hay que ver cuáles han sido, si han funcionado o no, cómo es que ha habido un 20% de decrecimiento en la percepción de la violencia en general en el país y al mismo tiempo estamos diciendo que no hay estrategias de seguridad. O sea, hay algunas contradicciones que todavía tenemos que resolver y aún así creo que la exigencia al gobierno federal pues no debe de cesar, incluso si el presidente dice que estamos exagerando. Sí, totalmente de acuerdo. Paula. Hoy estamos conmemorando los 9 años de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa y yo creo que ahí habría que revivir una cosa por la que todos los que estuvimos en esta mesa por lo menos marchamos y hemos estado acompañando todos estos años, que es los estados también pueden ser responsables por omisión. Y aquí yo, dentro de las muchas cosas que hice hoy, fue dedicarme a buscar qué había hecho, por ejemplo, el gobernador Rutilio Escandón frente a todo esto que está sucediendo, ¿no? Firmar desplegados a favor de Andrés Manuel López Obrador, inaugurar centros deportivos, ni una sola palabra de lo que está sucediendo. Y yo creo que sí tenemos que revivir la palabra responsabilidad por omisión, y por lo menos aquí puedo decir que tiene que rendir cuentas Escandón y también los responsables de la estrategia de seguridad a nivel nacional. No han tenido buenos gobernadores. Hay estados que de verdad han estado como condenados Morelos. a tener. Morelos, claro, ¿no? Bueno, ¿y qué me dices de Veracruz? Perdón. También. Guerrero. Otra belleza. No, o sea, sí hay estados que de verdad... Nuevo León, perdón, pero los neoleonenses con todo y lo buenos empresarios que son, pero para escoger gobernadores... Luego sí se equivocan, parece ser, ¿no? Y sí hace la diferencia, yo creo, un buen gobierno local. Sí. Desde luego que sí hace la diferencia. Carlos. Pues mira, yo quisiera terminar. Yo creo que la doctrina de un gobierno que se pretende transformador no puede ser la irresponsabilidad. Yo creo que la polarización como modelo de gobernabilidad tiene o debería tener un límite. Es verdad, como dice Violeta, que la percepción de inseguridad en Chiapas está por debajo de la media nacional, pero aún así ha crecido en el tiempo. Y yo creo que no es casualidad que en general en todo el país la percepción de inseguridad haya estado creciendo durante el último año, porque la política de seguridad de este gobierno está haciendo agua, y ese dejar hacer y dejar pasar respecto a las organizaciones criminales no las disuade, al contrario, las incentiva. Y ese desplazamiento retórico en el que insiste el presidente para tratar de relativizar los hechos y enfocar las baterías contra sus adversarios, a mí me parece
que tenemos que denunciarlo y tenemos que combatirlo, porque lo que tendría que estar en el centro tiene que ser los ciudadanos y sus derechos y el deber que tienen las autoridades de protegerlos. Y si insistimos en tratar de llevar la discusión a otro territorio o a otro ámbito, estamos fallando también nosotros como medios de comunicación e incluso como conciudadanos desde los propios chiapanecos. Pues muy bien, les voy a dejar de tarea para debatir, a ver si podemos la semana que entra, el papel de los gobiernos estatales, ¿no? Porque también le echamos mucho foco al gobierno federal, como hay que hacerlo, yo creo, ¿no? Sobre todo en esta administración cuya apuesta ha sido la Guardia Nacional, ¿no? Pero los gobiernos estatales, ¿en dónde están en todo esto, no? Y no digo nada más el de Chiapas, ¿a dónde está el de Guanajuato, no? El de Baja California, o, en fin, no, independientemente de los partidos de donde provengan, pero, hombre, ¿qué está pasando? Jalisco. ¿Qué está pasando con los gobiernos estatales, no? Valdrá la pena debatirlo. Gracias, Violeta. Gracias, Paula. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Hacemos una breve pausa. Voy a regresar a platicar con Eduardo Guerrero, porque ahora se ha desatado a raíz de un artículo un debate muy interesante de cuánta gente está en la nómina del crimen organizado en México. Uno de los principales empleadores de nuestro país, fíjese usted, nada más. Regresamos.